Asimismo, el impacto que podría tener la eliminación de los subsidios para el sector industrial fue analizado en Ecuador TV por el economista y rector de la Universidad Ecotec, Fidel Márquez. Además, Márquez se refirió sobre el panorama económico nacional. Revisemos sus perspectivas. El anuncio del gobierno nacional en relación a la eliminación de ciertos subsidios que estaban realmente no bien focalizados, ¿qué impacto podría tener o qué impacto va a tener en la economía ecuatoriana? Sí, Carlos, mira, lo primero que tenemos que entrar a analizar es que tenemos que hacer dos análisis. Un análisis micro, que es el análisis del impacto que tiene el eliminar los subsidios a la hora de los costos de producción de determinadas producciones que tienen incidencia el subsidio que disminuía los costos. Hay que ver el peso específico que tiene dentro de los costos de esos determinados productos, esos subsidios que estaban implícitos en ellos, para ver cuánto es que se va a poder incrementar o cuánto es lo que se debe incrementar el costo de producción que tenía a nivel micro ese producto. Por tanto, eso es un primer momento, que ahí nosotros tenemos que decir que de acuerdo a la incidencia que tengan los costos, la eliminación del subsidio será la afectación que tengan los precios como tal. Hasta ahora, al parecer, la incidencia es muy baja, por tanto no deberíamos esperar nosotros una subida desmedida de precios, porque si esto ocurre, estaríamos hablando de que hay especulación. Correcto. Es más, el sector oficial, y lo ratifica en una nota de diario El Telégrafo el día de hoy, hablaría de que la incidencia del combustible representa el 1% dentro de la estructura de costo en estos puntos focalizados, es decir, no tendría por qué afectar un incremento de precios. Pero vamos a lo siguiente, esta es una medida que se da por la necesidad de liberar recursos, en otras palabras, el Ecuador ha dejado de percibir 7.000 millones de dólares y hay que de una u otra forma compensar aquello. Este ahorro apenas llegaría a 300 millones de dólares. El presidente ejecutivo de Petroecuador el día de ayer hablaba ya de la posibilidad de eliminar también el subsidio de la gasolina super, que sería sustituida con una de mayor octanaje. Eso representaría 140 millones de dólares, más o menos, como lo dijo él. Pero lo cierto es que necesitamos más recursos. ¿Por dónde entonces el Ecuador podría fondearse a la interna en esa necesidad de recursos, Fidel Márquez? Sí, mira, todo parece indicar que vamos a tener que acudir a los organismos multilaterales de crédito, que además son aquellos organismos que pueden prestarnos a una tasa de interés bastante asequible, bastante buena, que estaría alrededor del 4%, 5%. Y no así, si analizamos nosotros las condiciones que tiene la economía ecuatoriana hoy, si vamos a colocar papeles nuestros en el mercado internacional, tendríamos que estar hablando alrededor de tasas, por el riesgo país que estamos teniendo, de unos 14 o 15% de tasa de interés, que eso evidentemente sería hipotecar el país a futuro. Entonces, yo sí creo que el camino que nos queda para nosotros poder acceder a créditos ventajosos sería un acercamiento con los organismos multilaterales de crédito. Y la eliminación de los subsidios, o parte de la eliminación de los subsidios, podría estar allanando el camino para que se pueda acceder a este crédito de los organismos multilaterales de crédito, fundamentalmente el Fondo Monetario. Ahora, te quiero hacer una pregunta. El gobierno también, o el Estado ecuatoriano a través del gobierno central, también ha tenido un ahorro importante con la disminución del precio del petróleo en cuanto a la importación de derivados. Es decir, este ahorro más o menos ha significado 1.300 millones de dólares en términos de importación. ¿Todavía se podría focalizar más subsidios a efectos de ahorrar? Es decir, porque si bien es cierto, se está eliminando subsidios en el sector industrial y de transporte de carga pesada para placas extranjeras, etcétera, 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 todavía el tema del combustible que se podría estar yendo por la frontera, ¿no podría representar también una alternativa todavía de más ahorro con una focalización muy puntual que beneficia a los pobres del Ecuador? Carlos, ese debería ser el objetivo.
Y yo creo que el camino a seguir debe ser ese, que tendríamos que empezar nosotros ya de una vez por todas, ya que se empezó con esta situación, de buscar la mayor focalización y tener un índice de focalización adecuado, porque recuerda que la mayoría de los subsidios que estamos teniendo con relación a los combustibles benefician a todo el mundo y entonces ya no hay un índice de focalización adecuado ahí. Entonces nosotros tenemos que plantear entonces el principio que si nosotros ante la situación que tiene el país en estos momentos, es el momento de que todo el mundo empiece a pensar a nivel de la economía macro para poder nosotros insertar una disminución de los subsidios que nos lleve a paliar la situación, sobre todo para lo que resta de año y fundamentalmente el año que viene, que como todos sabemos también va a ser un año que vamos a tener con condiciones muy fuertes. Unido a esto está el hecho de si empiezan o no a funcionar las hidroeléctricas que nos permitirán de una u otra manera también poder disminuir subsidios en combustible. Ahora, pero el tema es el siguiente, querido Fidel, vamos a lo siguiente, es decir, todo esto tenemos que proteger algo que llamamos crecimiento económico. ¿Por qué tenemos que proteger el crecimiento económico? Lo tenemos que proteger porque un crecimiento económico puede fortalecer, apalancar y generar oportunidades de desarrollo. Pero lo cierto es que por esta disminución del precio del petróleo y por la apreciación del dólar, ese crecimiento económico se va a ver afectado en mucho. Es decir, se estima 0.40, dice el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso significa que el próximo año algo tenemos que hacer para esquivar este vendaval del impacto exógeno generado por la disminución del precio del petróleo y la apreciación del dólar. En ese sentido, ¿cuáles son los distintos escenarios que podría tener el gobierno nacional para poder tratar de crecer un poco más? Sí, mira, está el escenario, ya un escenario que se empieza a vislumbrar, que es el hecho de la disminución de los subsidios, es decir, liberar recursos para que sean utilizados en los programas estratégicos que tiene el país para alcanzar este crecimiento que conlleve el desarrollo teniendo al hombre como centro. Entonces, bajo esto está también el hecho de que tenemos que empezar a impulsar como país, a través de la alianza público-privada, y además yo iría un poco más allá, yo iría una apertura que tendríamos que hacer para que la inversión privada empiece a tener un peso más fuerte en cuanto a las cuestiones, las ramas estratégicas para el desarrollo y además de eso para la generación de empleo. Porque tenemos que partir del hecho, Carlos, de que tenemos que buscar cómo nosotros atraemos capital, tanto nacional como internacional, que vengan a la esfera real de la economía. Yo creo que a partir de ahí es un principio básico y entonces hay que empezar a dar señales positivas constantes para atraer esa inversión. Esto significa entonces que tenemos que plantearnos. Sí, dime. Es que lo que pasa es que yo te interrumpo ahí porque quiero hacer algunas precisiones, mi querido Fidel, porque sí, yo coincido que hay que traer inversión privada, ya sea nacional o extranjera, pero también hay que tener cuidado con el tema de los incentivos tributarios, que si bien pueden ser necesarios, de hecho son necesarios, cuidado también van a afectar la recaudación global. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque es obvio que si estamos disminuyendo 7.000 millones de dólares que hemos dejado de percibir, es evidente que tenemos un impacto en la liquidez. Y si hay un impacto en la liquidez, hay retrasos en los pagos. Y si hay retrasos en los pagos, se está generando también una mora en la recaudación tributaria, con lo cual también nos complica. Es decir, es un tema que hay que mirarlo de una forma integral. Por supuesto, Carlos, pero acuérdate que si yo aumento la producción, si aumento la generación de empleo, voy a poder aumentar la posibilidad del consumo. Si aumento la posibilidad del consumo, voy a poder aumentar la posibilidad de la recaudación vía IVA, que eso lo pagamos todos. Entonces, tenemos que pensar nosotros en cómo el proceso integral, como bien tú dices, puede ser que aparentemente yo esté logrando una disminución de recaudación impositiva en el cortísimo plazo, pero en el mismo periodo, a 2, 3 meses, cuando empiece la posibilidad de que la gente vea los empleos, de que empiece a generarse los recursos para las personas, empieza a incentivarse el consumo.
y se incentiva el consumo, vamos a ver que hay una mayor demanda interna y por tanto vamos a tener nosotros la posibilidad de generar mayor producción nacional y con esto generar el crecimiento y a su vez generar la cantidad de recursos vía recaudación de impuestos. Ahora, ya para terminar, Fidel Márquez, te ruego una respuesta rápida por efecto de tiempo. ¿Se ha hecho en el país algún día haciendo abstracción del impacto político? Porque yo creo que en un momento dado la ciudadanía tiene que discutir seriamente y tiene que aprender. Estamos en una crisis, no en el Ecuador solamente, en Colombia se ha devaluado el 60%. Significa que el colombiano tiene un 60% de afectación en la capacidad adquisitiva y eso no se lo dice frontalmente acá en el Ecuador, sino que dice los precios de Colombia están más baratos. Pues, claro, están más baratos allá por la devaluación, pero el ciudadano común tiene un 60% de afectación. Pero vamos a lo siguiente, haciendo abstracción del impacto político, ¿no se ha hecho un análisis, un estudio de qué sería mejor? O focalizar el subsidio realmente en los combustibles para liberar esos recursos y poderlo invertir en lo social aquí en el Ecuador, ¿verdad? Versus lo que significaría endeudarse, porque por un lado podría de alguna u otra manera afectar inflación, sí, correcto, pero mientras la inflación esté en un solo dígito y estemos dolarizados, no tendría mayor impacto. Pero en cambio el endeudamiento es valores a pagar a futuro con un rendimiento también que es una carga financiera. ¿No ha habido ese estudio, Fidel? No, Carlos, ahí todos los análisis y todos los estudios que he visto y los análisis hechos, que he hecho me dicen que nosotros tenemos que apuntar a las dos vías. Una vía, disminución de los subsidios para por esto liberar recursos a nivel macro que puedan ser utilizados en proyectos sociales o programas estratégicos del gobierno, eso por un lado, y por otro lado el hecho de que tenemos que ir a buscar los préstamos, pero los préstamos más ventajosos para la economía nacional a más largo plazo, no a tan corto plazo y con las tasas de interés más bajas. Y esto es por eso que te planteaba que solamente lo podríamos encontrar nosotros en los organismos multilaterales de crédito, pero siempre y cuando estos organismos multilaterales de crédito estén bajo las condiciones del respeto a las condiciones concretas de cada país, en el caso nuestro de ecuatorianas, y además de eso, donde se llegue a un proceso de que lo más conveniente es el desarrollo del país, el ser humano en el país. Yo creo que bajo esas premisas se pueden hacer negociaciones y se pueden lograr buenos préstamos a 20, 30 años con tasas de interés bajas.